Estamos muy agradecidos al Señor porque finalmente llegó el día esperado, el día orado, el día deseado, el día anhelado. Y para nosotros es un gran honor poder disfrutar de este tiempo, y seguramente durante el transcurso de esta primera jornada se irán acomodando detalles que son propios del primer día. El primer día vamos midiendo el sonido, así que no se desespere si usted sintió que estaba un poquito fuerte. El primer día vamos a ajustar todos los detalles necesarios para que en el transcurso de la jornada todo funcione como se ha previsto. Estamos muy felices de recibirlos en este magno encuentro, donde creemos, donde tenemos la convicción, donde tenemos la certeza de que Dios nos va a hablar. Y la verdad, esa es la razón de todo este movimiento, de toda esta movilización. Esta es la razón detrás de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha pensado, soñado, orado, invertido por cada uno de ustedes, porque como decimos desde el primer día de esta convocatoria, este espacio o este ambiente lo hacemos entre todos. Cada uno de nosotros tiene una parte excepcional, una parte única e irrepetible e importantísima para todo lo que se va a desarrollar durante estos días. Así que con mucha expectativa les rogamos en el Señor que mantengamos nuestros corazones con un nivel mayor de expectativa. Mire a la persona que está a su lado y dígale: si hasta hoy tenías expectativas, elevalas un poquito más. Pero escúcheme por favor, porque esto es importante. No expectativa en lo que pase en términos de la jornada, no expectativas en términos del espacio o de la logística o del armado solamente, de que estamos en una ciudad nueva o en un país nuevo. Expectativa de que Dios nos hable. Porque si en nuestro corazón se eleva la expectativa, también se eleva la demanda de que Dios hable. No necesitamos sermones, canciones, oraciones, necesitamos la voz de Dios. Y oramos en estos días, que suene desde este lugar y hasta los confines de la tierra la voz de Dios en la tierra. Que se escuche voz de Dios y no voz de hombres, porque nuestra generación desea el mismo clamor de la generación de la iglesia del primer siglo, voz de Dios. En esta tarde, más que una enseñanza, más que una predicación, me gustaría compartir una propuesta que en oración, en discernimiento, en someter esto a las autoridades del encuentro, creemos que es la propuesta a la que Dios nos invita durante estos días. Y esto que vamos a presentar aquí no pretende ser ni un absoluto ni un total, pero sí por lo menos una invitación a considerar. Después de aquí comenzará una serie de intervenciones que seguramente culminarán el día sábado con una edificación clara, contundente, precisa. Así que me gustaría pedirle que considere con nosotros, vamos a trabajar con la pantalla también, porque la idea, vuelvo a repetir, más que una enseñanza o más que una predicación, es invitarnos a entender el marco y la propuesta de Dios para estos días, hacia la excelencia en el conocimiento de Cristo. Hacia eso vamos. Se nos ha marcado una ruta, se nos ha hecho una invitación, se nos ha hecho una propuesta: ir más profundo en el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, eso incluye, no está exento de dos palabras que será el marco de mi intervención en esta primera sesión.
Esta propuesta que Dios nos hace de ir hacia la excelencia en el conocimiento de Cristo incluye un llamado a dejar y a desear. Diga conmigo, por favor, dejar y desear. Dos palabras que están presentes en el vocabulario apostólico, dos palabras que están presentes en el Nuevo Testamento y que son parte, o por lo menos es la asignación que el Señor nos ha dado de la propuesta de Dios para estos días. Ahora, desear y dejar no es un asunto librado a la imaginación humana. Desear y dejar no es una licencia para que nosotros, alimentados por el árbol del conocimiento del bien y del mal, dejemos lo que no nos gusta y deseemos lo que sí nos gusta. No es una invitación a suponer qué cosas debemos de dejar y qué cosas debemos de desear. Esta invitación tiene un diseño, tiene un marco, tiene una propuesta clara y fundamental de parte del Señor. Y para eso vamos a trabajar en dos pasajes de las Escrituras. El primero de ellos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. El apóstol Pedro, nos insta a desechar lo que nos impide ir a un conocimiento más elevado del Señor. No hay manera de desear y de crecer en esta gran salvación que incluye, como hemos escuchado en reiteradas ocasiones, todas las cosas. No es solo la salvación personal, no es solo la salvación congregacional o familiar, sino que incluye todo lo que en la cruz fue recuperado por Dios a través de Cristo. Esta propuesta de ir hacia adelante, como se describe en el autor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1, nos pone en una perspectiva, y aquí va mi primer pensamiento en esta tarde. Creemos que nuestra vida y todo lo que Dios nos confió administrar se define por aquello que dejamos y por aquello que deseamos. Sin lugar a dudas, muchos de los que estamos aquí hemos dejado muchas cosas para estar aquí, pero la medida de la revelación de lo que entendemos, de aquello que sabemos, que es una certeza a nuestro espíritu que Dios va a hablar en estos días, no se compara con aquello que hemos dejado. Este mandato, esta orden apostólica, enlaza perfectamente con la enseñanza de Filipenses 3, verso 7 al verso 8, donde el apóstol Pablo va a conectar la pérdida con el conocimiento de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La revelación de aquello que está delante en términos de conocimiento del Señor le quita el drama a las cosas que hemos dejado, porque ninguna cosa que hayamos dejado se compara con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no somos víctimas de lo que hemos dejado por causa de Cristo, y este es el concepto central del apóstol Pablo aquí. Sí, he tenido pérdidas, porque no hay avance hacia adelante si no se está dispuesto a perder. Pero el apóstol Pablo va a usar una palabra
Una palabra que hace toda la diferencia en el lenguaje apostólico, y es la palabra estimo. Diga conmigo, por favor, estimo. Esa expresión estimo es una palabra profunda en las Escrituras. Tiene muchas definiciones, pero una de esas implicancias es la palabra gobierno. Una de esas implicancias es me someto al comandante. Es una expresión muy interesante, estimo. Someto algo a causa del que gobierna. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy deprimido por lo que tuve que dejar. Yo no estoy ansioso por lo que tuve que dejar. No estoy haciendo un drama de aquello a lo que tuve que renunciar. Tampoco hice un drama por aquello que tuve que vivir, porque aquello que viví me trajo hasta aquí. A veces renegamos de las jornadas en las que Dios nos ha introducido. A veces renegamos de aquello que Dios ha permitido para traernos a esta presente estación. Pero déjeme decirle algo, con mucho amor en el Señor, todas esas cosas deben de ser puestas bajo el gobierno del comandante. Y cuando se ponen debajo del gobierno, no hay nostalgias, no hay lamentaciones, no hay reclamos, no hay expectativas no cumplidas, porque ser todo aquello que fui allá me trajo hasta hoy. Y hoy decido estimar, tener como pérdida aquellas cosas, porque no se compara a la excelencia del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ánimo, porque sí hemos dejado cosas, cada uno de nosotros. No solamente me refiero a dejar cosas por este encuentro, sería muy presuntuoso de nuestra parte reducir todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestras administraciones, solo pensando en este encuentro. Me refiero no a este encuentro como un congreso, como un evento o como una conferencia, sino a estos días como esta presente estación. Llegar a esta presente estación ha venido acompañado de pérdidas, pero no hay reclamos, no hay renuncias, no hay drama, no hay nostalgia, no hay preocupación, porque todo lo que hemos dejado no se compara a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús que ha de darse a conocer en esta estación. Por lo tanto, cuando nos refiramos a la palabra dejar, no hablaremos de aquellas cosas que no nos gustan. No nos referiremos a aquellas cosas que según nuestros criterios humanos debemos abandonar. Cuando hablamos de dejar, lo haremos con la concepción de valorar como pérdida todo lo que no se compara con la excelencia de conocer a Cristo. No importa si soy de la tribu de Benjamín, no importa si soy circuncidado al 8º día, no importa si en cuanto a la ley soy irreprensible o si soy fariseo de fariseos, lo que sí importa es que todo eso me ha traído hasta un lugar que me pone cara a cara con un más excelente conocimiento de Cristo Jesús. No importa si son cosas buenas o cosas malas. No importa si funcionan o no. Si no se compara con la excelencia del conocimiento de Cristo, deben ser consideradas como pérdida. ¿Qué tiene que ver esta introducción con la PED global? Se presentó hace un par de meses atrás, según el reporte del Estado de la Gran Comisión, esto es de público conocimiento, el movimiento Lausanne, que es un movimiento extraordinario alrededor del mundo, que reúne a la inmensa cantidad de la iglesia cristiana o de la iglesia evangélica en el mundo, ha elaborado un reporte, lo haremos llegar a través de la aplicación o del grupo, que es el estado de la Gran Comisión después de años de investigación. Son más de 200 páginas, no tendríamos el tiempo de desglosarlo, pero extraje de aquí
algunas informaciones, algunas estadísticas, o como utiliza el apóstol Juan la palabra, diagnósticos. Y los diagnósticos son fríos, pero sirven para tomar decisiones. Los diagnósticos no siempre nos gustan, no siempre es lo que quisiéramos escuchar, pero es una propuesta para ir hacia adelante. Es una propuesta para decidir qué camino vamos a seguir en términos de avanzar. Según el reporte del Estado de la Gran Comisión del Movimiento Lausanne, en el siglo XXI, la Iglesia enfrenta un marcado contraste, por lo menos en 4 ejes. Número 1, crecimiento. La Iglesia está en una transición demográfica. Mientras crece en África, gracias a su población joven, declina en Occidente debido al envejecimiento. América Latina sigue siendo un pilar importante. Y Asia tiene una presencia notable en el cristianismo global. Entre tanto, en Medio Oriente y el norte de África, la afiliación cristiana es casi inexistente. El estancamiento o declive en ciertas regiones occidentales se produce por la secularización y la desconexión con las nuevas generaciones. El segundo aspecto que extrajimos de este reporte es la edad promedio de los cristianos. La población cristiana más joven está en África subsahariana, 18 años en promedio. En América Latina y el Caribe la edad promedio es de 27 años. En Asia y en el Pacífico es de 29 años. En Europa es de 42 años y en América del Norte 39 años, teniendo estos dos la población cristiana más envejecida. Pero el dato más alarmante, por lo menos en lo que respecta a este escenario, es el estancamiento en la evangelización de los pueblos no alcanzados. Y es interesante que este mismo reporte se hace la pregunta para definir qué son los pueblos no alcanzados. Son grupos sociales que no tienen una iglesia autóctona capaz de evangelizar a su propio pueblo. La lengua y las prácticas culturales generan un sentido de pertenencia, lo que hace que estos grupos necesiten una presencia misionera adaptada a su contexto. ¿Cuál es la distribución de las personas no alcanzadas? Porque me permito afirmar que la mayoría de nosotros creemos que los pueblos no alcanzados están allá lejos. Pero escuche conmigo, por favor, esto. En los últimos 30 años se ha notado un declive en la evangelización de pueblos no alcanzados, contrastados con las herramientas que hoy se tienen para revertirlo. En otras palabras, tenemos más herramientas para disminuir la cantidad de pueblos no alcanzados, pero aún así en los últimos 30 años se ha visto un declive en esta propagación del Evangelio. Asia es la región con la mayor cantidad de pueblos no alcanzados. África también tiene una gran proporción de estos grupos. Europa, América del Norte, América Latina tienen menos pueblos no alcanzados, pero aún presentan desafíos en la evangelización. Algunos datos simplemente para tener una noción. India lidera con 2.135 pueblos no alcanzados, siendo el principal desafío misionero. Pakistán 828, China 441, Bangladesh 289. Otros países son Nepal con 258, Indonesia 240, Sudán 132, Rusia 116. En América del Norte, Estados Unidos tiene 98 pueblos no alcanzados. También destacan Laos con 96, Nigeria con 91, Irán con 84, Chad con 80, Malasia 76, Tailandia 74. Pero mire esto, porque esto es lo alarmante. Una encuesta hecha a 1.500 líderes cristianos mostró que una gran parte de los cristianos no considera la Gran Comisión como algo esencial. Entre el 30 y el 40% de los cristianos en África, Asia y América Latina creen que la Gran Comisión es opcional. Es decir, 3 de cada 10 aquí presentes
Cada fila tiene 10 lugares. Si tuviéramos que repetir la estadística, 3 de cada fila creen que la Gran Comisión, entre 3 o 4, creen que la Gran Comisión es un asunto opcional. Crisis global, estos pensamientos en América del Norte, Europa y Oceanía, esta cifra es aún mayor, alcanzando casi el 50%. Yo le voy a pedir que mire hacia sus costados y haga esta tarea conmigo. Cuente, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 que usted señaló, no se señala, eso le enseñamos a nuestros hijos, pero bueno, hágalo porque es un ejercicio, de última hágalo con el dedito. Y 1, 2, 3, 4, 5 creen que la Gran Comisión es opcional, haciendo de la Gran Comisión la gran omisión. Otros desafíos que se presentan son los rápidos avances tecnológicos, internet, inteligencia artificial, redes sociales, plataformas digitales, que abren puertas misioneras, pero que exigen una comunicación relevante y fiel al Evangelio. Crisis globales, económicas, sanitarias, sociales, que evidencian la necesidad de una iglesia madura, con un mensaje de esperanza y de acción transformadora. Y usted se preguntará, yo no vine a una conferencia, no vine a un encuentro de estadísticas del estado de la iglesia, vine a la PET, un ambiente espiritual. ¿Qué tiene que ver todo esto con este encuentro? Que existe una imperiosa necesidad. Diga conmigo, por favor, dejar. ¿Qué es lo que debemos de dejar? Si podemos poner la siguiente, por favor. Debemos dejar, renunciar a lo que ya nos sirve, aunque sea bueno. A lo que ya nos sirve, aunque nos gusta. A lo que ya nos sirve, mire, no sé en su comunidad, en su familia, pero en la mayoría de las casas latinas, siempre hay una olla donde se cocina que le falta un mango. Esa risa me dicen que en su casa también. Y lo que se utiliza normalmente, si usted fue criado en una familia de bien, me permito la exageración, es un trapo. Si usted se crió en Argentina, normalmente es amarillo, que se utiliza como reemplazo del mango que va. ¿Y cuál es la frase que se escucha en todas las casas en las que nos hemos criado, o en la mayoría de ellas? Todavía sirve. No la vamos a cambiar. Esta olla la tengo desde 1991. Cuando me casé, tu abuela me la regaló porque se la regaló su mamá y la mamá de su mamá. Es una reliquia familiar. Cuando las heladeras eran grandes, cuadradas, de la marca Siam, siempre había una que se le zafaba algo en la puerta y entonces se la ataba con alambre, porque todavía sirve. Cuando la mesa se mueve en casa o la pata de la cama está floja, se pone un cartón o un papel, o en el peor de los casos un ladrillo, porque todavía sirve. El problema es que todavía sirva no quiere decir que sea fiel al diseño. Hay muchas cosas que todavía sirven, pero que no son conforme al diseño, que no son conforme a Cristo, que no son conforme al prototipo, pero todavía las seguimos eternalizando porque todavía sirve. Ahora, el todavía sirve funciona hasta que alguien se quema con la olla, hasta que a alguien se le cae la puerta de la heladera en el pie, hasta que alguien durmiendo a las 3 de la mañana se parte el ladrillo, y ahí lo que servía deja de servir, porque lo transitorio no reemplaza el diseño. Los andamios no reemplazan el diseño. Las muletas no reemplazan el diseño. Ayuda puede ser, pero no son el diseño. Lo peor que le puede pasar a alguien con algún accidente que le impida moverse bien es acostumbrarse a caminar con muletas.
porque no hay día más traumático que el día que le tienen que sacar las muletas. De cuántas cosas nos hemos servido, de cuántas cosas hemos utilizado con el pretexto de que todavía sirven, pero que ya no sirven más. Dejar entonces es renunciar a lo que ya no sirve, o peor, a lo que frena nuestra madurez espiritual para hacernos cargo de nuestra tarea. Hay una tarea que usted y yo y que toda la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra tiene, y es llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Pero eso no puede ser con una iglesia niña. Debe de levantarse y oramos, creemos y trabajamos porque sea en nuestra generación que se alcance la medida de madurez que Dios espera de la iglesia en nuestros días para que se haga cargo de la tarea que le corresponde. Por favor, con mucho respeto, pero para romper el hielo en esta primera sesión, hágale así al que está a su lado y dígale: nos están hablando. ¿Qué cosas debemos dejar que todavía sirven, pero que no son conforme al diseño? Aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas a las cuales hemos convertido nuestros monumentos, aquellas cosas a las cuales hemos convertido nuestro objeto de adoración. Muchos de nosotros teníamos al auditorio idolatrado antes del COVID, pero después del COVID descubrimos que el auditorio no es el 100% de la vida de la iglesia. A veces necesitamos ser sacudidos para recordar que hay cosas que deben de ser dejadas. Renunciar a lo que ya nos sirve o frena nuestra madurez para hacernos cargo de nuestra tarea y desear, anhelar fervientemente. La expresión que puse creo que describe mucho el espíritu de este encuentro. Anhelar con pasión, anhelar con fervor, anhelar con ardor, anhelar con osadía de poder pararse y decir: hay que renunciar a esto por causa de aquello, hay que dejar lo que todavía sirve pero no es el diseño para desear un excelente conocimiento de Cristo. Pero eso no es para tibios. Eso no es para tibios. Eso es para gente que anhela con pasión lo que Dios está deseando recibir de su iglesia. Perdón. ¿No es lo que la iglesia está esperando recibir de Dios? No, usted y yo sabemos que en Cristo hemos recibido todo. Estamos completos, todavía no se ha manifestado, pero estamos completos. Dios nos ha dado a su Hijo y con Él todas las cosas necesarias para el cumplimiento de la tarea. Por lo tanto, la pregunta no es si nosotros estamos esperando recibir algo de Dios. La pregunta es si nosotros estamos dando a la medida de lo que Dios espera recibir. Vivimos en una generación, nos toca liderar, servir, pastorear, ministrar en una generación que espera recibir de Dios. Pero simplemente es la ignorancia, y no digo esto con aires de superioridad. Dios sabe que no es así. Pero hay una generación que está esperando recibir más de Dios como si Cristo no fuese suficiente. No, pero tiene que haber algo más además de Cristo. No puede ser solo Cristo. No, tiene que venir algo más. Y entonces comenzamos a crear cosas que no son Cristo para satisfacer la demanda de recibir. La pregunta es: ¿cuándo se levantará en la tierra una generación que diga: Señor, gracias por todo lo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que en Él tenemos todas las cosas, pero ahora queremos ir hacia adelante para darte a ti lo que tú esperas recibir? No quiero darle al Padre lo que yo quiero darle. Señor, te doy mi mejor adoración. Y Dios dice: gracias, pero no es lo que yo espero recibir. Yo espero recibir a mi Hijo formado en ti y en lo que te entregué a administrar, a tal punto que todo sea saturado por el conocimiento de Cristo. Creemos, oramos, y le invito a que levante su mano en señal de acuerdo conmigo. Creemos que estos días serán días de profunda renovación. Renovación en la visión, renovación en el llamado, renovación en las fuerzas, renovación en la pasión, renovación aún en el físico, en las emociones, en todo aquello que puede convertirse en un estorbo. Pero al mismo tiempo
Creemos que estos días, cada palabra, cada canción, cada oración será una provocación a la madurez y al recupero de la autoridad espiritual que en Cristo hemos recibido para el cumplimiento de la misión en esta presente estación. No solo estamos aquí en carácter de qué vamos a recibir de Dios. Por el estar juntos ya estamos siendo renovados. Por el estar reunidos ya estamos siendo sanados. Por el estar juntos, por el abrazarnos, por el tocarnos, por el compartir juntos, hay algo de la vida de Dios que está siendo impartida a nosotros. Pero al mismo tiempo debemos buscar ser provocados. Y le doy un consejo en el Señor. Estos días vamos a tener hombres y mujeres de Dios que no solamente van a compartir mensajes, sino que nos van a provocar. Pero en gran medida eso depende de nuestra actitud. Yo le animo a que estos días, cuando cada orador o cada hermana que va a compartir la palabra se pare aquí, usted en su espíritu le demande: provócame, desafíame, impúlsame, llévame un poquito más cerca de la medida de madurez en la cual debo de estar, porque necesitamos ir más rápido en el cumplimiento de la tarea. 3 cosas centrales para finalizar. Y si me pueden poner el tiempo aquí sería grato, gracias. Número 1, lo que somos invitados a dejar para experimentar la plenitud de Cristo. No hay experimentar plenitud de Cristo si no se está dispuesto a dejar. Este es el espíritu de Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Tanto Pedro como Pablo nos instan a desechar, a dejar. Pablo utiliza en Filipenses 3 cómo abandona su contigua o su antigua confianza en la carne para abrazar la justicia que es en Dios por la fe. Pero me gustaría presentarles 5 propuestas que en oración percibimos que vamos a ser provocados a dejar en estos días. Y este es el carácter preventivo y el carácter profético de la palabra. Nos avisa de tal manera que estemos preparados para cuando la provocación venga. Número 1, seremos invitados a dejar pensamientos anacrónicos. En Filipenses capítulo 3, verso 4 al verso 5, Pablo enumera sus credenciales y logros pasados: la circuncisión, la observancia de la ley, su linaje, pero que ya no eran útiles para la nueva realidad en Cristo. La iglesia no puede vivir con mentalidad del pasado, encerrada en paradigmas que no dialogan con la cultura actual. Necesitamos actualizar nuestra hermenéutica y nuestra praxis pastoral sin perder la esencia bíblica. Vivimos en una generación que ya no tolera respuestas simples a preguntas complejas. Creo que etariamente somos la última generación que vivimos bajo el porque sí o el porque no de nuestros padres. ¿Por qué puedo ir a tal lado? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Me tengo que ir a bañar? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Y el porque no y el porque sí eran absolutos. Hoy nuestra generación no aguanta respuestas simples a preguntas complejas. Necesitamos una hermenéutica y una praxis pastoral que dialogue con la cultura en la que vivimos y con las generaciones a las que nos tocan servir. Pensamientos anacrónicos. Pensamientos fuera de tiempo, eso significa anacrónico, fuera de tiempo. Número 2, estructuras rígidas. Dios va a provocarnos en estos días a dejar cosas que para nosotros eran indejables, que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de ver y de conocer la iglesia, no creíamos que podíamos dejarla. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Claro, es que no hay manera de ir hacia adelante si no se está dispuesto a perder ganancias personales. Pablo dice: para mí esas cosas eran ganancias.
Eran ganancia en fama, en reputación, en popularidad, pero no me dejaban en un lugar de mayor conocimiento de Cristo. Viejas metodologías y modelos obsoletos, sea en doctrina, liturgia o misión, que en vez de provocar a la madurez, estorban la sensibilidad al Espíritu y fomentan y eternalizan la inmadurez en la vida de los santos. Viejas tecnologías, y no solo me refiero a dispositivos, no me refiero a iPads, a computadoras, a tablets, me refiero a las tecnologías de la carne que no son efectivas. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, por lo tanto tenemos formas en nuestros días de ministerio más parecidas a la carne que a Cristo. Tenemos formas de liderar y de dirigir en nuestra generación que son más parecidas, que reflejan más la naturaleza de la carne que la naturaleza de Cristo. Pero vamos a ser provocados a dejarla porque la tecnología del Espíritu es superior a la tecnología de la carne. La tecnología del Espíritu es más precisa, es más veloz, es más productiva, es más efectiva. ¿Nunca se preguntó usted por qué el libro de los Hechos registra a la iglesia del primer siglo con una contundencia en su generación que hacía que no erraran? El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo apartó, el Espíritu Santo llamó. Claro, cuando nos movemos en la tecnología del Espíritu, los márgenes de error son disminuidos, los márgenes de productividad son elevados. Vamos a ser mucho más eficaces en nuestra generación por la tecnología que opera en el Espíritu. Pero el Espíritu y la carne no son compatibles. Y dentro de las estructuras rígidas, viejos parámetros de éxito. Pablo reorienta el éxito hacia conocer y hacia ser hallado en Cristo, más que al reconocimiento humano, a la fama, a la reputación o a la popularidad. Necesitamos urgentemente, y oramos al Señor que estos días seamos provocados a esa madurez de redefinir nuestra manera de ver éxito. Porque muchas veces, corriendo tras el éxito de los hombres, dejamos de ser fiel al que nos llamó. Pablo dice, todas esas cosas para mí son basura, porque no se comparan. No se comparan. Número 3. Vamos a ser provocados a dejar la comodidad y el conformismo. Pablo era irreprensible bajo la ley, pero su pasión inicial le impedía ver a Cristo. La comodidad puede cegarnos. Un cristianismo complaciente consigo mismo olvida el llamado global a la misión. Y donde hay una generación cómoda, habrá una generación estancada. El estancamiento surge cuando evitamos los desafíos, cuando evitamos la propuesta de Dios para ir hacia adelante y preferimos el status quo que hemos alcanzado. Y número 4, somos provocados a dejar los viejos lenguajes, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Necesitamos un lenguaje nuevo en nuestros días, marcado por la experiencia viva con Cristo. ¿Quién puede decir, por amor del cual lo he perdido todo? Aquel que ha descubierto las profundidades de ese amor. Porque cuando conocemos las profundidades de ese amor, todo lo demás es basura comparado al conocimiento más excelente de Cristo. Necesitamos ministros de la palabra, ministros de la canción, ministros en el sistema que puedan afirmar: yo he estado con el Señor. ¿Qué experimentaremos al desear las profundidades de Cristo? Y aquí quiero
hablar por el Espíritu de aquellas cosas que creemos que en estos días van a pasar con nosotros, que creemos que en estos días de encuentro, de convocatoria, va a ser cargado en nuestro espíritu. Pablo describe su deseo por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Este anhelo trae consigo varias expresiones y oramos y rogamos al Señor que nos permita vivir en estos días, número 1, gracia para redención y madurez. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La gracia, como hemos aprendido, no solo nos salva, sino que nos sostiene y al mismo tiempo nos provoca la madurez. La gracia nos permite avanzar en madurez al mismo tiempo que personalmente lo hace sosteniéndonos en la edificación de la iglesia, preparándonos para alcanzar a quienes no conocen a Cristo. Y quiero pedirle que levante su mano en señal de acuerdo espiritual, que estos días aquí reunidos vamos a experimentar una mayor medida de gracia dispensada a nuestras vidas, en forma de redención, pero también en forma de provocación a la madurez. En un nivel personal y en un nivel colectivo, gracia será derramada, gracia será dispensada en el ámbito espiritual en el cual estamos reunidos. Pero al mismo tiempo, veremos una medida de salvación integral, espíritu, alma y cuerpo, no solamente en nosotros, sino en nuestras familias y en aquello a lo cual Dios nos haya llamado a administrar. Creemos que, como la palabra salvación lo explica, Dios en estos días nos liberará todo aquello que nos impide ir hacia adelante, hacia la madurez en Cristo. Creemos que en estos días muchos de nosotros seremos sanados, muchos de nosotros seremos despertados, muchos de nosotros seremos confrontados, muchos de nosotros le pondremos fin a ciclos de años que nos han llevado a un estado de inmadurez constante, porque Dios nos dará su salvación integral. Y en la salvación integral de Dios no es solo al espíritu, es al espíritu, es a nuestra alma y es a nuestro cuerpo. Número 3, al experimentar las profundidades de Cristo y ser invitados a avanzar hacia la madurez, vamos a experimentar un reverdecimiento y un renuevo. Y esta es la palabra en mi espíritu en términos de este espacio. Nuestras comunidades de fe, las iglesias locales. La estadística dice que tenemos representado en este encuentro más de 550 congregaciones locales, asambleas, lugares donde gente se reúne. Y creemos que experimentaremos un reverdecimiento y un renuevo en las iglesias locales, porque existe una profunda unión entre conocerle a Él y experimentar el poder de su resurrección. En otras palabras, Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué nos permite afirmar esto? Que no hay manera de conocerle a Él y quedarnos muertos. No hay manera de conocerle a Él y quedarnos estancados. No hay manera de conocerle a Él y no experimentar el poder de su resurrección. Vamos a ver lo que estaba seco cobrar vida a partir de estos días. Vamos a ver lo que estaba dormido ser despertado. Así como la vara de Aarón reverdeció, oramos, profetizamos, declaramos que las comunidades de fe aquí representadas recibirán frescura, unción, creatividad del Espíritu para impactar las ciudades, las regiones y las etnias no alcanzadas. Número 4. Responsabilidad en el llamado y en la misión. Este conocimiento y este poder de su resurrección nos pone de cara
con la participación de sus padecimientos. Porque cuanto más anhelamos a Cristo, más entendemos la urgencia de su misión. No hay manera, es imposible ir más profundo en el conocimiento de Cristo y no ir más lejos en la misión. La madurez espiritual no es un fin en sí mismo. Desemboca en la entrega y en la disposición de padecer por aquellos que aún no han oído el Evangelio. Número 5. Autoridad y movilización. Pablo apunta a una esperanza que trasciende la vida presente, lo cual da valentía para romper barreras culturales y espirituales, porque una iglesia que desea a Cristo ejerce autoridad y se moviliza para anunciar el reino. Número 6. Libertad de recursos. Desear a Cristo por encima de todo cambia nuestra perspectiva del uso del tiempo, de las finanzas y de los dones, porque no acumulamos para gloria propia, sino que invertimos en la obra y en alcanzar naciones y sistemas que no han sido alcanzados. Vamos, diga conmigo por favor, vamos. Ahora puede decirlo con fe, vamos. Vamos hacia adelante, hacia la madurez. Vamos hacia adelante, hacia una medida de perfección. Vamos hacia adelante, hacia una medida de verdad que nos permita experimentar, no solamente en la doctrina, no solamente en la palabra, sino en la experiencia. Y aquí es donde cerramos y le invito a estar sobre sus pies. Vamos hacia la expresión de una plenitud que creemos que Dios está recobrando en nuestros días. Esta expresión de plenitud está ligada a la centralidad y a la supremacía de Cristo en 4 ámbitos. Número 1, progreso del Evangelio. No que lo haya alcanzado ya, pero sí prosigo. Y quiero dejar esta palabra gravitando en tu espíritu. No importa lo que hemos vivido hasta aquí, proseguimos. No importa los estorbos que hayan acontecido hasta aquí, proseguimos. No importa cuánta oposición se haya levantado, proseguimos. No importa cuántas armas de la carne se hayan levantado en estos días, proseguimos. Estamos de pie para proseguir hacia adelante, porque anhelamos ver la llenura de Dios y cómo esa plenitud impacta a todo y a todos. Número 2, la centralidad de Cristo no solo en la doctrina, sino en la experiencia. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo declara aquí su meta, mostrándonos un patrón para que nosotros imitemos. Pablo dice, Él es el fin, Él es la meta, Él es el premio más excelente que quiero alcanzar, y nada en esta tierra se compara. No hay nada en este mundo que se compare a Él como meta. Vayamos más allá de confesar una doctrina cristocéntrica. Vivamos bajo su gobierno, honrando su palabra y su carácter, porque entonces eso nos pone de cara a la universalidad y a la supremacía de Cristo. Reconocer el señorío de Cristo nos llena de humildad, de adoración, de obediencia. No es irresponsabilidad con la tierra, al contrario, es confianza en la representación y en la expresión. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso no es un consuelo para decir, no importa cómo vivas en la tierra, allá en el cielo vamos a estar mucho mejor. No, eso es una conciencia de que somos ciudadanos de otra geografía. Contamos con inmunidad diplomática en la tierra para traer la voluntad de Dios a nuestra generación.
Que nuestra ciudadanía esté en los cielos, no es un pensamiento escapista. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, es un pensamiento representativo. Estamos en la tierra por algo más que por nosotros mismos. Estamos en la tierra por algo mucho más que por edificar nuestros nombres, nuestras casas, nuestros ministerios o nuestra reputación sobre la tierra. Estamos aquí en la tierra porque hay una voluntad divina que dar a conocer. Y la voluntad de Dios es que en Cristo todas las cosas fueron reunidas y que nos toca a nosotros, como veíamos en el video de apertura, dar a conocer a nuestra generación, a los principados, a las potestades y a los poderes espirituales, que la iglesia de Dios está de pie en la tierra para expresar un reino superior, para expresar una vida superior, para expresar un sistema superior. Y eso nos pone de cara, último, con ver a Cristo llenándolo todo. Nuestro destino final es ser conformados plenamente a Cristo y al mismo tiempo que todas las naciones vengan al conocimiento de la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo. Habacuc 2:14: y toda la tierra será llena, no de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios. Esta iglesia que vive para dejar y que vive para desear, que vive para dejar y que vive para avanzar. Por lo tanto, te invito en esta primera intervención a que juntos tomemos una decisión. No importa cómo hayamos llegado hasta aquí, que el Espíritu de Dios nos haga tener amnesia. Esto es muy vago de explicar esto con este ejemplo, pero si usted vio Hombres de Negro, usted se va a recordar del rayito, la lucecita que producía amnesia. Que estos días Dios, con la luz del Espíritu Santo, con la luz de la palabra, nos provoque amnesia de todo aquello que debemos olvidar, y que al mismo tiempo, por su palabra y por su Espíritu, nos recobre a todo lo que debemos recordar. Que estos días recordemos nuestra tarea, que estos días recobremos nuestro llamado, que estos días recobremos nuestra asignación, que estos días lo que haya que dejar atrás se olvide por causa del conocimiento más elevado. Levante sus manos delante del Señor, porque esto nos llena de esperanza al mismo tiempo que de desafío. Porque los desafíos de nuestra generación subrayan la urgencia de que la gran omisión vuelva a ser la gran comisión. Porque la reforma genuina a la que Dios nos ha introducido nace de una verdadera unión con Cristo y la obediencia a su palabra, no de nuestras ideas, ni de nuestras invenciones, ni de nuestras estrategias. Oramos. Y yo le pido que haga esta oración activamente, no que repita, sino que usted mantenga esta oración en su espíritu y en sus palabras. Oramos. Que este encuentro global de la PET sea un catalizador de renovación para los que estamos aquí, para los que están conectados allí. Pero al mismo tiempo, que Dios nos provoque hacia la madurez. Que Dios nos provoque a una medida más pura, más alta, más exacta, más clara, más precisa. Porque nos vamos a comprometer, y quiero pedirle que tome la mano de la persona que está a su lado. Y si pueden unir las filas como un solo cuerpo, esta expresión que está presente en el relato bíblico, como un solo hombre, reunidos en un mismo interés, reunidos en una misma pasión, reunidos en una misma mente y en una misma alma. Y le pido, si puede hacerlo, que levante junto a su hermano las manos
Y nos comprometemos a salir de este lugar con visión fresca, con fe fortalecida, con un amor inquebrantable por Cristo y por su misión, porque estamos listos para desechar lo que estorba, para desear la plenitud de Cristo y para vivir la misión con pasión y responsabilidad. Y que el Señor entonces nos halle fieles, proclamando a Cristo, su poder redentor sobre las personas y sobre los pueblos y sobre los sistemas no alcanzados, hasta que Cristo lo llene todo, no solo en la expresión bíblica, sino en la realidad de la experiencia, porque creemos que todos los reinos de esta tierra han venido a ser del Señor y de su Cristo, para la gloria de Dios. Vamos hacia adelante, hacia el conocimiento más elevado del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.